Cordial saludo. En el presente video se explicará el flujo de mensajes para el registro de un equipo o de un usuario en la red IMS, y posteriormente se explicará el flujo de mensajes que se lleva a cabo para establecer una comunicación entre un usuario IMS de la red 4G LTE y un usuario de la red PSTN. El proceso de registro es muy sencillo. Como lo vamos a ver, todos los mensajes que se emplean en IMS para la señalización se usan mensajes zip. Por lo tanto, van a ser muy conocidos y muy sencillos de entender. El proceso de registro de un usuario no registrado o desconocido en una red IMS inicia con un envío de un mensaje de registro desde el UE hacia el PCSF. Allí se envía toda la información del usuario que se quiere registrar en el sistema IMS. Allí el PCSF envía una solicitud al DNS para verificar pues la información que se está enviando, y además para poder traducir esa información a una dirección IP, ¿verdad? Entonces el DNS da su respuesta y luego de esa respuesta el PCSF envía ese mensaje de registro de la red local del UE hacia la red el equipo terminal receptor. En este caso pues se está identificando como la home network, que es la red propia del equipo receptor. A través del ICSF se envía el requerimiento de la autorización de ese usuario, se envía hacia el HSSS, el cual hace la revisión dentro de su base de datos, ¿sí? Y le responde al SCSF con la información que se requiere para seleccionar el SCSF que puede atender esa solicitud. Una vez se selecciona, entonces el CSSF envía el mensaje de registro, lo envía al SCSF seleccionado con toda la información del origen. Luego de esto, entonces el SCSF envía toda esta información al HSS para solicitar esa autenticación del usuario, y en ese caso pues el HSS revisa dentro de su base de datos la información y da una respuesta. En este caso, como no se encuentra inicialmente la información de autenticación, entonces envía el SSF envía un mensaje de no autorizado, ¿cierto? Lo envía al ICSF. Este a su vez lo envía al PCSSF de la red del UE, y a su vez pues es enviado de nuevo a el equipo transmisor. Allí entonces ¿qué se hace? Se ejecuta una sesión IPsec para enviar toda la información de seguridad de las credenciales de ese usuario, y nuevamente se procede a reenviar el mensaje de registro. Este mensaje de registro nuevamente pasa a través de los diferentes elementos de la red, tanto local como la red externa, o la red final a la cual nosotros vamos a encontrar el usuario, la IMS Network, y nuevamente se envía el mensaje del request, y el HSS ya puede verificar nuevamente los datos enviados, y luego de este paso entonces ya después de comparar esos datos,
el HSS dice ok, ya encuentro dentro de mi base de datos la información, las credenciales del usuario que se quiere registrar, y envío un mensaje de ok en el cual ya doy la aceptación como usuario registrado. Eso en cuanto a la parte del registro de un usuario en el sistema IMS. Por otra parte, entonces tenemos los mensajes que se envían para poder establecer una sesión entre ese usuario IMS de la red 4G LTE y un usuario en la PSTN. En este caso, como ya el equipo se encuentra registrado, entonces lo que se va a hacer es inicializar una llamada desde la red IMS hacia la PSTN. En este caso se inicia con un mensaje de un invite en el cual se envían pues los datos necesarios para poder crear la sesión. En este caso ese mensaje es enviado desde el usuario hacia el PCSF de la red local del usuario que quiere hacer la llamada. En este caso entonces se pasa ese mensaje del PCSF de la red local hacia la red final, en este caso tendiendo a llegar el mensaje hacia la red PSTN. Entonces en este caso pues hay un mensaje que me indica que pues se está iniciando la labor, y en estos pasos intermedios entonces se hace el request al DNS, como lo veíamos anteriormente, para traducir esa información a la dirección IP que se requiere para poder hacer el enlace y pues captar toda la información de la zip URI. Luego entonces el invite sigue su camino desde el SCSF hacia el BGCF, el cual me va a permitir enrutar la llamada desde la IMS hacia la red PSTN. A su vez pues se sigue enviando el mensaje que se está realizando el proceso. Luego ese invite ya pasa del BGCF al MGCF, y allí los dos, tanto el BGCF y el MGCF, envían un mensaje en el cual pues están verificando que se está llevando a cabo ese proceso. Luego el MGCF envía un request al IMMGW. Ese mensaje es con el fin de reservar las características y los requerimientos que se necesitan para poder iniciar la llamada. ¿Sí? Entonces aquí nosotros estamos reservando esos recursos. ¿Listo? Luego de esto entonces se hace una que después de esa reserva entonces el IM del Media Gateway me va a responder, ¿sí? Con pues toda la información que está disponible para poder enlazar la llamada. Luego pues se envía desde la red PSTN hacia el usuario un mensaje de Session Progress, qué pena, en la cual pues se indica que se está llevando a cabo todo el procedimiento para poder generar la llamada. Luego entonces el MGCF responde que hace un requerimiento de la reserva de ese canal que se va a utilizar en la llamada. Entonces acá nuevamente se envía al IM Media Gateway
para que él revise dentro de sus posibilidades si lo que se requiere está disponible para poder ejecutar la llamada. Cuando se revisa y se da pues el OK, entonces el IM Media Gateway responde que sí tiene disponible el circuito para enlazar la llamada. Luego, entonces el MGCF envía un mensaje IAM. Ese mensaje se denomina Initial Address Message. Este mensaje lo que me va a permitir es indicar que se va a iniciar la llamada, y ese mensaje contiene los números a los cuales el número de teléfono al cual se va a llamar, con el cual se va a enlazar la llamada. Luego, entonces, el usuario a través desde la red IMS se envía un mensaje PRAC, que ese mensaje es un acuse de recibido que se envía para saber que sí se está haciendo que se recibió, que se está haciendo el enlace de la llamada. Luego se envía nuevamente un mensaje de requerimiento desde el MSGF hacia el IM Gateway para modificar, ¿sí?, las características para modificar o actualizar las características que se requieren para la llamada, para la sesión RTP, y el IM Media Gateway pues va a responder de forma positiva a ese requerimiento. Luego, entonces, pues esa información de la selección del códec y las demás características de la red se informan al usuario para que tenga el conocimiento que esto va a pasar. Luego se envía un mensaje a través del PDP, un mensaje de actualización para confirmar que se han actualizado y se han negociado los parámetros para poder iniciar la llamada, y se devuelve un mensaje de OK, de conocimiento de que ese proceso se llevó a cabo. Luego, entonces, se envía un mensaje desde el MSGF hasta el IM Media Gateway, se envía un mensaje COD, que ese mensaje indica la continuidad del circuito, es decir, este mensaje nos indica si se está utilizando o no ese canal, ¿verdad? Es un mensaje de continuidad. Luego de esto, entonces, se envía desde el usuario final, se envía un mensaje de Address Complete Message, el ACM. Este mensaje indica que ya se está completando la sesión, para que ya se negociaron todos los parámetros, ya está todo organizado para que pueda iniciarse el tránsito de la información. Luego pues se reenvía el tono de timbrado indicando que ya se está estableciendo la llamada, y luego de eso entonces ya se responde y se envían estos mensajes para indicar que el proceso se está llevando a cabo. Luego, entonces, cuando se contesta ya la llamada, entonces se aparece un mensaje que se llama el Answer Message, que indica que ya se contestó la llamada que se está estableciendo. En ese caso, se transmiten unos mensajes de requerimientos y de respuestas para activar el circuito TDM y poder ejecutar luego la sesión RTP. En ese caso, pues se establece la sesión de forma bidireccional, se ejecuta la comunicación, y luego de que alguno de los dos usuarios desee terminar, entonces se envía nuevamente un bye, ¿sí?, para indicar que la llamada se va a finalizar.
la PCTN me responde que ok, que ya entendí que se está finalizando la llamada, y se envían unos mensajes de release. Sus mensajes de release se envían tanto para la red IMS como para la red TDM, para liberar la llamada, es decir, para que ya los recursos que yo estoy utilizando tanto en la red IMS como en la red TDM se liberen y queden disponibles para realizar una nueva llamada. Finalmente, cuando se terminan, cuando ya se liberan, entonces se envía un mensaje RLC, que es el mensaje del release complete, que indica que ya se generó la liberación, y luego entonces se envía el mensaje de confirmación de terminación de la llamada. Muchas gracias por su atención y espero haya quedado clara la explicación.